¿Listo? Muy buenos días. Ayer nos explicaron en el libro de Josué, capítulo 6, la toma de Jericó. Dice que la ciudad estaba cerrada y muy cerrada. Estaban listos para enfrentarse a un pueblo que venía, que Dios había abierto el mar y ellos se habían preparado. Las murallas eran dobles y dice que estaba muy bien cerrada. Dios le habla a Josué y le da una instrucción. Dice que tenía que rodear la ciudad por 7 días, un día una vuelta cada día. Y el último día, el día 7, 7 vueltas. ¿Así es, Juanita? Sí. ¿Cómo debería ir el ejército? Los hombres de guerra primero, luego las trompetas, luego el arca y luego el pueblo. Entonces Josué convoca a todos, dio instrucciones, nos decía Humberto, precisas de lo que debían de hacer. Ahora la toma, le dijo Dios, yo voy a entregar esa ciudad en sus manos. Ahora el gigante era esas murallas. Así lo hicieron. Se levantaron de mañana y comenzaron a caminar, pero tenían que ir en silencio, ¿verdad? No podían hablar. Cuando dieran la vuelta no podían hablar. Y cuando el último día dieran las 7 vueltas y oyeran la trompeta que se alargara el sonido, Josué daría la orden y todos gritarían. Así. ¿Qué gritaría? ¿Mandé? ¿Qué gritaría? ¡Ajúa! En México. Aleluya, alabanza. Viva Jehová de los ejércitos. El grito de guerra era Sí, aleluya. el grito de guerra, ¿no? Como nos explicaba Humberto de este peleador, Mohamed Ali, ¿no? ¡Échale! El grito de guerra cuando se han fijado que los karatecas hacen ese sonido, ¿eh? Yeah. Es un sonido especial de guerra. Así lo hicieron, dieron 7 vueltas y a la orden de Josué, al sonar las trompetas, gritaron y las murallas cayeron. Y los arqueólogos dicen que las murallas cayeron hacia afuera, como si hubiera caído una bomba por dentro y la explosión fue hacia afuera. Tenían que ir derecho y la orden era que no tomaran nada para ellos, que el oro, la plata y el hierro fueran para el Señor, ¿verdad? Sí. Para Dios, para su obra, pero que ellos no tomaran nada. ¿Hasta ahí nos quedamos? Versículo 27 dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué bonito cuando digan, Dios está con Angélica y con Humberto y su nombre se divulga sobre toda la tierra. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Así gritarían, ¡ay, jole! Capítulo 7, el pecado de Acán. ¿Quién sería ese Acán y por qué está escrito? ¿A quién le toca? A la pastora. Pásele corriendo, por favor, pastora. No te voy a sacar. Buenos días. Es una alegría estar aquí, ¿no? La verdad, venir a escuchar la palabra y sentir su presencia es algo que no tiene precio de aquí, sino de allá arriba. El Señor es tan bueno. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos todo honor y toda gloria porque tú eres el Señor de señores, Rey de todas las cosas, de los universos, de toda la tierra y de nosotros, Señor. Queremos proclamar tu nombre y que todas las gentes vean
que el nombre de Jehová es proclamado en todo lugar. Padre, por favor, danos la limpieza en nuestro corazón, en nuestros oídos, en mí, mi boca para hablar lo que tú quieres, no lo que yo quiera, sino sea hecha tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la limpieza en todo para recibir lo que tú tienes, la dirección de tu Espíritu Santo, Dios, que pose sobre esta palabra, así como en el Jordán fue sobre nuestro Señor Jesucristo, y que tu nombre, Señor, sea glorificado. La gloria, la alabanza es para ti. Amén. Bueno, yo quiero hacerles una pequeña repaso, reflexión, introducción sobre este capítulo, pero antes de entrar ahí yo quisiera que pensáramos que el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto era esclavo, sus vestiduras eran de esclavo, pero ya durante el trayecto que tuvieron de Egipto hasta el río Jordán, fueron puros dones de Dios. La salvación, el fuego del Espíritu Santo, la columna, la Pascua la cumplió el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el bautismo en agua. Y todo el desierto fueron pruebas, pero ahí estaba el Señor con ellos. El maná es una de las cosas más hermosas, que Él se manifiesta, como dijo él, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y se manifiesta en pequeñitas pedacitos de pan. Qué hermosura que todo el pueblo de Israel tuvo estas bendiciones en todo el camino, hasta que llegó al Jordán. ¿Amén? Esos son los dones, los regalos que Dios les dio a Israel, y para nosotros es igual. Tenemos la salvación, el Espíritu Santo, el bautismo, corremos por el desierto y ahí vamos recibiendo la palabra. Y todo lo que necesitamos, el agua de la roca, hasta que llegan al Jordán. Y ahí en el Jordán ya llevan vestiduras sacerdotales, llevan el arca, y me gusta mucho acordarme cuando cruzaron el Jordán. Se abrió el Jordán y las aguas que venían de arriba se detuvieron. Toda la creación reconoce a Dios. Cuando Él murió y en la cruz dice que hubo tinieblas y temblor, y toda la creación estaba viendo lo que estaba pasando y ellos se manifestaron de esa manera. Entonces, ¿por qué les hago mención? Porque vamos a ver aquí algo sobre lo que les estoy diciendo. Dice que las aguas se hicieron un montón cuando ellos cruzaron, pero venía el sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores venía con ellos, y entonces vemos que el agua ve al Señor, el arca que representa el gobierno de Dios, y se hace para atrás, como diciendo, ahí viene mi Creador, y se hicieron un montón. Las aguas se hicieron un montón, y montón significa majano, y majano es un montón de piedras, o en este caso fue agua, y majano significa testimonio. Eso que hizo el río Jordán es un testimonio de que el pueblo de Israel pasó en seco. Después les manda a Josué que hagan 12 piedras, junten, y que las pongan, y que iba a ser un testimonio también para ellos. Y así van viendo. Y después de todo eso, dice que primero entra el arca, les da el arca, después pone los majanos, sí, 4, 20 y 21 es donde habla de cómo Dios pasó el Jordán. Como número 3, les dice que les manda la circuncisión. Ya pasaron el Jordán, ya tuvieron muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que dice Dios que se tienen que circuncidar. ¿Por qué? Vamos a ir a Josué 4, 20, 21. Ahí mismo vamos a ver por qué les ordena. Mi princesa hermosa, bienvenida, preciosa, preciosa niña. Dios te bendiga. 4:20, por favor, dice así. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararán que a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco el Jordán. Era lo que les decía de los majanos. Vamos al 5:2, por favor. Estoy haciendo un breve para poder entrar al tema. 5:2. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. En el 5 dice:
pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Entonces fíjense cómo Dios lo sigue preparando, y ahí después de la circuncisión nosotros vemos que toman Jericó, que es a donde yo quería llegar. Toman Jericó y vemos que todo lo natural es tipo de lo espiritual. A mí me habló el Señor el día que hablaron de Jericó, fue ayer, ¿no? Ayer, de Jericó. Esos muros representan una protección, pero también representan una separación a veces entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque tenemos muros de rebelión, de indiferencia, de desconfianza, de falta de fe, de tantas cosas, ¿verdad? Y esos muros tienen que ser derribados. La peregrinación del pueblo de Israel en todo, desde Egipto hasta al Jordán, fue don, pero la tierra prometida ya la tenemos que poseer nosotros. Ellos tuvieron que pelear y tuvieron que ir poseyendo por partes esa tierra. A nosotros nos toca ahora conquistar. Como les decía lo de Jericó, nosotros tenemos que derribar esos muros. A nosotros nos toca reconocer que tenemos ciertas cosas que nos separan de Dios y decirle, no quiero eso, ven Señor. Les dije que en Cantares decía, si ella, o sea la esposa, si ella fuera muro, yo edificaré sobre ella un palacio de plata. Si nuestro corazón se vuelve verdaderamente a Dios, quitando, vimos los muros de Jericó, y quitar todo lo que no le agrada a Dios, nosotros vamos a ser edificados en plata, y la plata habla de redención. Bueno, pues entonces ya con esto vemos que lo lleva a Jericó. Ya el pastor nos hizo el favor de explicarnos todo lo de Jericó, pero ahora nos toca entrar a el pecado de Acán. ¿Qué es Acán? Significa perturbador. Vamos a leer el versículo 1, hermano pastor, por favor. Sí. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabli, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, vamos a ver por qué la ira de Dios vino, porque ellos habían hecho anatema. Vamos a ir al capítulo anterior, 6:17, por favor. Vamos a leer 6:17. Sí, y vamos. La ciudad de anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Por favor, Esther. Sí, 18 y 19 tú. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, y toquéis y toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entreguen el tesoro a Jehová. Y entren en el tesoro de Jehová. O sea que la plata, el oro, el bronce y el hierro iban a ser consagrados. Y por eso les dice él que la ciudad será anatema a Jehová, con todas las cosas que están ahí, solamente Rahab. Bueno, dice, pero ustedes guárdense el 18 del anatema, y no toques ni tomes alguna cosa del anatema, no sea que hagas al campamento de Israel y lo turbes. Sí, la plata, el oro, me gustó mucho, dice, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, todo lo de Jericó, lo que ellos habían traído de esa guerra, se puede decir, era para el Señor. Ayer mencionaban algo de que era lo primero que le estaban dando a Dios. Ya habían tenido por don todo lo que habían tenido, y ayer dije un pleonasmo. Pero sin embargo, ¿verdad? Vemos aquí que Él les dice que no tomen nada de ahí, porque esa ciudad es consagrada y todo lo que hay ahí va a entrar al tesoro de Jehová. Entonces, por eso dice aquí que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, o sea, el perturbador, ¿sí? Hijo de Carmi, hijo de Adán, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, tomó de Jericó, que era anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de
de Israel. ¿Qué pasó? O sea, él no obedeció, la verdad. Tomó, bueno, ahorita vamos a ver más adelante eso, pero quiero hacerles una reflexión un poquito sobre quién eran los gigantes o las ciudades que ellos tenían que conquistar. Eran descendientes de Cam. Canaán era el cuarto hijo de Cam. Y de Canaán, si quiero que vayamos, por favor, a Génesis 10:15, para que veamos quiénes son lo que nosotros tenemos que vencer. Génesis 10:15, por favor. Quien lo tenga, dígame por favor y léalo. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Er. Y Canaán engendró a Sidón. El primogénito. A Er. A ver, yo les voy a leer 10:6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán fue el cuarto hijo, era lo que les decía. Y aquí en el 15 dice, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Ed, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, el Ebeo, Araseo, el Cineo, y todos los que son esas poblaciones. Y dice, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces todos ellos iban a conquistar Canaán, pero Canaán era realmente los que habitaban ahí, eran los cananeos, eran los hijos viene de la descendencia de Cam, eran los hijos de Canaán. Entonces, ellos iban a tener que luchar contra los jebuseos, gergeseos, amorreos, todo lo que estaba ahí tenían que luchar. Nosotros vamos a ir estudiando por partes qué significa cada cosa. Por ejemplo, en este caso vimos que Jericó son los muros y que nosotros representa la parte espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que derribar para que nosotros podamos poseer esa parte de esa tierra? Porque apenas es una parte. Entonces, todo lo natural es tipo de lo espiritual. La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instituye la palabra de Dios. Entonces dice aquí que él tomó del anatema. El 2, por favor, así se van ya ustedes, por favor. Bueno, ¿sí? Sí. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Abel, así hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. 3, por favor. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo y yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Hasta ahí, gracias. Hasta ahí, por favor. Nosotros vemos aquí que dice que envió hombres desde Jericó a Jai, ¿sí? Y vemos que estaba junto a Bet-Aven, que significa iniquidad. Jai significa montón de ruinas, ¿sí? Y viene a Bet-Aven, que significa casa de iniquidad, hacia el oriente de Betel, y les habló, suban, reconozcan la tierra, y reconocieron a Jai. Y Jai significa montones de ruinas, eso significa. Y volviendo Josué dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 3,000 hombres, porque son pocos. Pero ¿cuál sorpresa se llevan? Que no pudieron poseer Jai. ¿Por qué no pudieron? Porque había anatema. Uno del pueblo había cometido anatema. Y qué tremendo. Dice que el pueblo desfalleció. Pero miren, qué bonito está. Daniel, ¿me quieres por favor leer Éxodo 33:11? Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Quiere decir que desde la mañana estaba él ahí, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Ya, Dani?
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Fíjense, como líderes tenemos una responsabilidad tremenda de orar por las gentes que Dios ha puesto en nuestro camino. Y vemos aquí que Josué le duele que hayan sido muertos 36, fueron nada más 36, si me equivoco, díganme por qué. Sí, fueron 36 hombres, subieron con 3,000 y mataron a 36, y a él le duelen esos 36. Llegaron, mataron a 36. ¿Cómo era el corazón de este líder? Era valiente, esforzado, pero en un sentido también tenía ese dolor. Dice que el pueblo, su corazón desfalleció y vino a ser como agua. Nada, el agua en un sentido pues no es nada porque es agua, pero si la vemos del otro lado, como Dios siempre tiene dos partes, es la que hace fructificar, es la palabra. En fin, sin embargo, dice que desfallecieron y se sintieron como el agua, como diciendo, no sirvemos para nada. Pero Josué rompió sus vestidos y se postró delante del arca. Como líderes tenemos la obligación de orar cuando alguien esté mal, y como nosotros que venimos aquí, que sentimos el dolor por los que están sufriendo. Él estaba muy mal por causa de lo que había pasado. Y Josué le dijo en el 7, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar? Nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos. ¿Se acuerdan que vimos que los amorreos son descendientes de Canaán? Dice, les entregamos para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Igual que cuando el pueblo de Israel en el desierto decía, nos acordamos cuando comíamos los puerros y todo eso que comían. Entonces aquí Josué en un momento pues siente desaliento y desánimo, así como Pedro cuando dijo, vámonos a pescar, y toda la pipiolera de discípulos ahí van con él. Por eso como líderes tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. ¿Y qué dice Josué en el 8? ¿Lo leemos todos, por favor? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel abre fuerte la espalda delante de sus enemigos. 9 yo lo voy a leer. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre. No decían tu nombre, pensaban en su nombre de ellos. Dice, borrarán nuestro nombre de sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? Entonces sí, ya le menciona. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Caro, por favor, el 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Síguete, por favor. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. ¿Cómo ven la hermosura de Dios aquí, hablándole directamente a Josué? No solamente le había hablado a Moisés, aquí le habla directamente y le dice, oye, levántate, ¿sí? Sí, le dice en el 10, levántate, ¿por qué te postras? Y le empieza a mencionar los pecados. Le habla a Josué. Él decía, pues, ¿qué pasa? Como muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasa? Hago las cosas y no me funcionan. ¿Qué estoy haciendo mal? Y aquí directamente Dios le habla directamente a Josué y le muestra la condición del pueblo y por qué están así. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ya les había dicho, no tomen del anatema. ¿Sí? En el capítulo anterior lo vimos. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en sus enseres. Fíjense, dice él, quebrantaron mi pacto. Cuando yo les dije que no hicieran eso, que no tomaran anatema, lo hicieron. Dice, además la tomaron. Era algo que no les correspondía, era robo, porque Dios les había dicho que eso iba a entrar en los tesoros de Jehová. El oro, el hierro, todo lo que les dijo que iba a hacer para la casa de Dios. Y les dice,
y han también tomado del anatema y lo hurtaron, les está diciendo en otras palabras, ya robaron, ya mintieron, todos los mandamientos se los estaba recalcando ahí el Señor, y han tomado del anatema y lo han guardado. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto, Juanita, ¿me lees lo que sigue? Por cuanto han venido... ¿El 12? Sí, por favor. Dice, por cuanto han venido a... Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema en medio de vosotros. ¿Ven? Fíjense, les dice él que no van a poder vencer, y realmente vimos y leímos que tuvieron que huir y que los persiguieron de bajada, que ni siquiera a su vida, sino de bajada, y que Dios les había dado la espalda porque ellos se habían hecho anatema. Además habían mentido. Todo el pecado que habían cometido Acán se lo muestra el Señor directamente hablándole. Mira, cuántas veces un pastor, Dios le da el discernimiento y vienen y dicen, ay, es que mi esposa no me entiende, pero ahora ya encontré otra mujer y esta sí me entiende. ¿Y la esposa qué? Y el pastor sabe que está mintiendo esa persona. ¿Por qué? Porque es un líder, y un líder siempre Dios le habla. A un líder siempre Dios le habla y le dice y le muestra cómo deben de ser las cosas o cómo son. El 12, por favor. El 13, por favor. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. No podían hacerle frente a Jai, por eso fueron vencidos, porque había anatema. Y yo quiero decirles, si ya vimos aquí que el Señor dice que el anatema es que robaron, que han mentido y que todo eso, yo pregunto, ¿tendremos algún anatema que impida que nosotros sigamos poseyendo la tierra de Canaán? Debemos de quitar el anatema. Aquí dice, y mas vosotros, si no lo destruyeres el anatema en medio de vosotros, no va a haber victoria. Santifica, es lo primero que dice. Santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. ¿Qué sabemos la vida de toda la gente que está alrededor de nosotros, aún como cristianos, verdad? Muchas veces no sabemos que hay pecados, que tenemos anatema. ¿Por qué? Porque no los hemos visto, hacemos a veces las cosas pues sin saber que estamos haciendo daño. Por ejemplo, si hablamos de robar, pensemos en las oficinas, en toda la política que se mueve, ¿verdad? Roban la reputación de alguien para levantarse ellos. Y no les importa si destruyen, si matan, pero roban, yo quiero esto. El pecado de Acán era avaricia. Él tenía avaricia. Entonces dice aquí, antes de que quiten el anatema, le dice santifica al pueblo. Otra vez, así como la circuncisión, ¿verdad? Se circuncidaron allá en Egipto, pero en el desierto no hubo circuncisión. Y la circuncisión es un cortamiento circular. Y el Señor dice también en su palabra, circunciden pues su corazón. Y yo les digo, ¿habrá anatema entre nosotros? Pues a lo mejor sí, hemos hablado mal de alguien o alguien ha hablado mal de nosotros y nosotros pues nos enojamos, ¿verdad? Tenemos enojo. Todo pecado que hubiera en nuestro corazón nos separa de Dios. Y aquí dice, santifíquense y quiten el anatema. El 14, Juanita, y luego el pastor. Sí, el pastor, Juanito. Os acerquéis pues mañana por vuestros tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
16, pastor, por favor. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. 18. Angie, por favor. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Fíjense cómo Dios le muestra a Josué lo que tenía que hacer para saber él ya quién era el que había pecado. Un líder tiene que tener, como les decía hace rato, el discernimiento. Pero aquí vemos a Josué, que Josué tiene el corazón de pastor. Traía la unción, había hablado con Dios, pero no era orgulloso. Miren lo que le dice en el 19. Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Cómo le habrá hablado a él? ¿Cómo viene el Señor, verdad? Y sus ojos siempre nos ven. Dice Job: muéstrame tú lo que yo no veo y no lo haré más. Esa es mi oración siempre. Dime que no está bien para corregirme, Señor. Y en este caso, este hombre, además de ser un tremendo líder y que se enfrentó cuando vio al ángel que traía la espada y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Un hombre bien tremendo, pero era un hombre de oración. Por eso Dios le habló ahí del arca. ¿Cómo es que él podía entrar hasta el arca si no era sacerdote? Sin embargo, Dios lo había levantado como líder y como sacerdotes que somos ya, caminando con Dios y hemos alcanzado una madurez en el desierto. Nosotros podemos venir ante sacerdotes y preguntarle: Dios, muéstrame la situación de esto. Y como aquí le muestra, pero el joven Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y en medio del tabernáculo estaba el altar de oro, el candelero y la mesa de los panes. Siempre estaba él ahí. Era un hombre de oración. De manera que cuando viene y se postra ante el arca, él cosecha que Dios le hable y le muestre todo lo que estaba mal, pero también pone en él un corazón de pastor. Ya para ese entonces él ya sabía que él era, pero no le dijo: tú eres el culpable de todo lo que nos está pasando. Simplemente viene y le dice: hijo mío, da la alabanza, dale gloria a Dios, te está hablando Dios. Le dice: no me encubras. El 20, por favor, pastor Juanito. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Aquí ya trabajó en su corazón y dice: en verdad yo he pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como les decía, tú eres el causante de que hayamos perdido la batalla con Jai. Sin embargo, le dice: hijo mío, y le habla con amor, como el Señor nos habla. Cuando Pedro lo negó, dice que cantó el gallo y vio cómo iba pasando el Señor. Y en esos momentos estaba el Señor ahí. Yo sabía que tú ibas a negarme, pero aquí estoy contigo en tu caída. Y aquí dice que verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. El 21, ¿quién me hiciera el favor? Pastora. Bueno, la pastora, por favor. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces vemos cómo cuando un pastor le habla a la persona se va a arrepentir. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hablarles como el Señor Jesús les hablaría, y ellos van a confesar su pecado. En este caso vemos que él dice ¿dónde lo tiene? Dice: lo tengo en medio de mi tienda bajo tierra. ¿Qué hizo Moisés? Escondió el cuerpo del egipcio y lo cubrió con la tierra. ¿Qué hizo Raquel? Escondió los ídolos que llevaba.
Entonces aquí dice que él lo escondió. ¿Qué nos enseña? Por eso les decía, cada porción de la palabra tiene algo muy importante, pero la labor de Josué fue preciosa, porque él confesó todo su pecado y además donde lo tenía. El 22, ¿a quién le toca, por favor? Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de él. En Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado no prosperará, y fue lo que él hizo. El que sigue, por favor. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24, por favor, Nélida. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Hasta aquí tantito, por favor. Dice que todo, llevaba el lingote de oro, todas las instrucciones que Dios les había dado, que todo eso era para el tesoro de Jehová, él lo tomó. Su pecado fue tremendo, porque tomó algo de las cosas de Dios, que eran de Dios. Fue un robo al tesoro del Señor. Fue eso a lo que él cometió, anatema tremendo. También pecó porque desobedeció el mandato de Dios, robó, mintió, sí, era algo que estaba consagrado ya, porque así ya leímos en Josué antes, que era algo que estaba consagrado al Señor y no tuvo misericordia de él mismo ni de lo que le habían mandado. Él no hizo, le robó las cosas a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? Dios nos ha dado y dice, robará el hombre a Dios. Nos habla del diezmo, ¿verdad? Robará el hombre a Dios. Pues vosotros, toda la nación, toda, me ha robado. ¿En qué? En los diezmos y en las primicias. Aquí el pastor la pastora y el pastor, ¿verdad? Todo lo que se recibe lo mandan a diferentes lados y las necesidades de la casa. Pero hasta donde yo sé, ellos no se sostienen de aquí. Ellos no toman nada. De lo que entra aquí, no toman nada. Y así debe de ser un siervo de Dios. Que si te dan algo para la obra, hablo de mi caso, que me dan algo para la obra, yo lo guardo y lo pongo aparte y no lo toco. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a hacer anatema. Yo les pregunto, ¿qué estamos escondiendo? Que hay algo que no hemos entregado a Dios y que eso nos impida tener esa comunión con Dios. Anatema es robo. Robamos reputaciones, robamos tantas cosas a veces cuando hablamos mal de alguien y cuando, todo lo que sabe, yo no me quiero meter por ahí, ¿sí? Y además lo escondemos y decimos, yo no hice nada, ¿no? ¿Sí? Dice, y lo llevaron todo lo que tenía al valle de Acor, y Acor significa turbación, eso significa el valle de Acor. Acor, acuérdense, valle de turbación, porque vamos a ver algo más adelante. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Pues sí, tú túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. Aquí volvemos a ver que se hace un gran montón de piedras, un testimonio de que este cúmulo de piedras habla de que robó, mintió, tomó lo que no era suyo y sobre todo hizo anatema porque tomó de los tesoros que eran para la casa de Dios. Que Dios nos guarde. A mí no me gusta llevar dinero en la tesorería, porque de todas maneras la tesorera yo, no ni mi esposo ni nadie, porque ella es la que va a tener que responder de los dineros que entren, porque como pastores también tenemos que guardar eso. Por eso me encanta ver cuando el hermano pasa ilustraciones y dice, se fue esto para acá, se fue esto para allá, diciendo, yo estoy bien, ¿sí? Entonces dice que
se levantó ese majano de piedras que permanece hasta hoy. Siempre Dios levantaba a la adúltera, tenía que morir bajo piedras y un montón de piedras porque hablaba de que ese montón era adúltera. ¿Se acuerdan cuando Esteban? Ah, qué bonito estaba ese maján, me gusta. ¿Por qué? Porque lo mataron bajo piedras. Y esas piedras hablaban de alguien que había dicho, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo. Un verdadero discípulo, un verdadero hombre de Dios que estuvo dispuesto a morir antes de renegar su fe. Estaba el majano de Esteban. Pero así como eso podemos ver que este majano era un montón de piedras. Jacob y Labán también levantaron un majano cuando hicieron el pacto de ni tú ni yo te vamos a hacer daño. Entonces, me gustó mucho este capítulo. Sin embargo, vemos el amor de Dios para Israel. Es cierto, con esto ya nomás 2 minutos, pastor. Por un hombre, un pueblo fue maldecido. Por un hombre. Eso nos debe de dar mucho cuidado, que nosotros no debemos de hacer nada malo para no perjudicar a la congregación. Ese es cristiano. Me pidió y nunca me pagó, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar robando la gloria de Dios. No hablemos ni de casa de oración ni de nadie. Que Dios nos ponga la boca ahí cerrada, un cierre, para no murmurar contra donde se predica la palabra. No debemos, esto está tremendo, porque atentamos contra Dios. Eso está tremendo y entramos en turbación. Venimos al valle de Acor a turbarnos y a decirnos qué pasa aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser un testimonio, un majano de la gloria de Dios, de sus piedras preciosas, de la palabra, del agua de la roca. Mi Padre, mi Dios, mi Señor me sustenta. Pero tú eres pastora y pastor y no sé por qué les pasan tantas cosas, porque estamos bajo la soberanía de Dios y si la enfermedad que ha mandado a mi vida es para que la gente conozca, pues yo voy a seguir adelante y no voy a desmayar. Por eso le dijo a Josué, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nosotros nos toca, eso es lo que quiero poner otro puntito, nos toca conquistar la tierra, pero nosotros tenemos que ir limpiando también. Ahora a nosotros nos corresponde limpiar el camino. Quisiera que fuéramos, ¿quién me lee por favor? Oseas 2:14. Dice, antes de eso yo les voy a seguir leyendo, y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que es turbación. Pero vamos a ver qué dice Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. ¿Qué más? Síguele, por favor. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Sí, por favor. Dice, ¿leíste? Dice, yo la atraeré, o sea, la atraeré a mí y la voy a llevar al desierto, a los problemas, a las situaciones, y ahí hablaré a su corazón y le daré viñas desde ahí y el valle de Acor. El valle de Acor, que había sido una maldición, ahora se vuelve una bendición y una puerta de esperanza para Israel y para nosotros. Amén. Nosotros a lo mejor hemos hecho anatema, no sé cuál sea, o en Jericó, en las paradas, pero podemos venir ante el sumo sacerdote que es nuestro Señor. Y Él va a interceder por nosotros al Padre y va a quitar todo así como lo quitó aquí. Dice, y le voy a dar el valle de Acor. Ya no más maldición, ¿sí? Dice, le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Ya perdimos nuestro primer amor. Cuando hacíamos todo lo que fuera por estar en la casa de Dios. Anatema es robar, y si no guardamos el día de reposo, también es robo. Porque le estamos robando al Señor lo que nos está diciendo. Dice, y cantará como en los tiempos de su juventud. Del primer amor cuando empezamos. Dice, y como el día de la subida de tierra de Egipto. Salimos bien por dioseros, pero Él nos cambia. Dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, ¿sí?
que significa mi marido. Y nunca más te llamarán Balí. Esto es mi Señor, o sea, los Vales. Miren, lean por favor todos juntos, lo vamos a leer y con eso terminamos. Del 19 al 23. El valle de Acor se puede convertir en ti una bendición y tómala para ti hoy. ¿Qué dice el 19? Todos juntos. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio. 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Gloria a Dios. 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Dios siembra, eso significa. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de lo Ruama, y diré lo a mí. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Con eso concluyo. Yo creo que si en algún momento cometimos anatema, que Dios nos guarde de ser anatema para alguien aquí en este lugar o en tu colonia, donde sea. Pero si venimos al Señor, dice que Él nos va a quitar esa maldición y nos va a dar esa puerta de esperanza. El ancla del que el otro día el pastor habló, el ancla de la esperanza. Si tuviéramos alguna cosa en la que hubiéramos fallado, vengamos a Él. Todos somos pecadores y todos hemos fallado. Pero cada día que vamos pasando en las experiencias de la tierra prometida, nosotros vamos viendo cosas en nuestro interior que tienen que ser cambiadas. Y dice Él, y tú te voy a desposar. Y yo le responderé a los cielos y los cielos te responderán a la tierra. Y será que todo lo que tú hagas y todo lo que tu mano toque será bendecido. Y daré bendición al trabajo de tus manos y mandaré la lluvia a tiempo. Y no como la otra vez que les di lo de Oseas, te hice tener hambre y no te convertiste a mí. Y les mando un montón de cosas y no hicieron. Pero aquí al revés. Dice, yo hablaré a los cielos y los cielos me responderán a la tierra y la tierra responderá y hablará al aceite, al vino y todo lo que leímos. Esa es para mí la lección que yo aprendí de anatema. Dios nos bendiga y nos guarde de ser piedra de tropiezo para alguien. Seamos una bendición para todos. Dios les bendiga y gracias. ¿Comentarios? ¿Qué significa Acab? Acab, perdón. Perturbador, ¿verdad? Trajo problemas a la casa. ¿Estaba advertido? Sí. ¿Qué es lo que está advertido? En la Biblia. Los mandamientos, ¿no? Si robas, si no cumples, traerás consecuencias. Ya está advertido. No hay por qué no. ¿Qué era ese pueblo cometieron una prevaricación? ¿Qué significa prevaricar? Es una palabra, la entiendo como cuando un hombre prominente que puede juzgar comete un delito para él mismo, para bendición, se me fue la palabra, para beneficio del mismo. Entonces cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto a la maldición, para traer beneficios propios. Dice aquí que ¿quién fue ese perturbador? Acán. Pertenecía a la tribu de Judá. La tribu de Judá, de ahí venía la descendencia de Cristo, ¿eh? De ahí vienen los judíos, los hebreos, los israelitas y los judíos. Los hebreos vienen desde Abraham, los que salieron
desde Abraham, por eso decían, vienen los hebreos, los israelitas vienen de Jacob y los judíos vienen de Judá, como que es una línea, ¿verdad?, que va tomando. ¿Por qué fue tanto el enojo de Dios? Como que lo describe, fueron 5 cosas según él. Sí, Quebrantar el pacto de Dios, tomar del anatema, y aparte dice hurtar, mentir, y lo guardaron para sí. a ver, ¿lo repites? Sí. Quebrantar el pacto de Dios, tomar del anatema, hurtar, mentir y tomarlo para sí. Todo lo hizo un hombre, ¿va? Un hombre. Ahora, nadie sabía qué había pasado. Ellos menospreciaron al pueblo de Jai, ¿no?, que era un pueblo amorreo. ¿Así es, pastora? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eran las características del pueblo de los amorreos? ¿Alguien lo recuerda? Eran fanfarrones, malvados, que les gustaba estar siempre enfrente, que los vieran, les gustaba ser notados, que se notaran. Era un pueblo que quería Eran descendientes de Canaán. de Canaán. Pero esa era la característica de ese pueblo. Malvados que siempre quieren estar al frente, ¿eh? Eran ambiciosos también. Ambiciosos, como algunos funcionarios, ¿no? Siempre quieren aparecer, o algún tipo de personajes que quieren siempre ser los primeros, ¿verdad? Esa era la característica de ellos. Era un pueblo malvado, pero era un pueblo pequeño, ¿verdad? ¿Por qué menospreciaron ese pueblo? ¿Qué vemos aquí? ¿Consultaron a Dios? ¿No? Ni fue Josué, mandó a él. ¿Por qué no consultaron a Dios? Si Josué había dicho que todo lo iban a poner en las manos de Dios. Menospreciaron ese tipo de personajes. ¿Ya estaban mal o no? Ya la maldad había entrado. El que había venido a perturbar la ciudad también estaba perturbando el ambiente. ¿Te fijas cómo una manzana podrida comienza a darle mal olor a la caja de manzanas? Sí. Aunque nada más esté una mala. Pero el ambiente, el pensamiento comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Por eso en las ciudades hay pecados que son territoriales, ¿verdad? Que pertenecen a una región, porque el ambiente es el mismo, es la misma forma de pensar. ¿Qué es lo que empieza, qué es lo que últimamente se está dando en todo el país? Los feminicidios, ¿no? De repente la mente comienza a hacer eso, atacar, a secuestrar a jovencitas, comienza a ver ese ambiente. Estaba infectado todo el pueblo, estaba contaminado, en la mente estaba contaminado. ¿Estaba contaminado Josué? ¿Y por qué menospreció? Sí, porque hasta Jehová, Dios le dice, ¿y por qué te pones así tu cara, ¿no?, en la tierra? Porque estás en el suelo, levántate. ¿Enojado Dios? Sí. Levántate. ¿Qué estás haciendo? Él mismo no consultó a Dios. Ahora sí lo está consultando. Después de que perdieron, ¿verdad? Ahora sí lo está consultando. Eso nos pasa a veces cuando pecamos. Después del pecado ya lo consultamos. Perdóname, Dios, no lo vuelvo a hacer. Quítame del aprobio. Pero antes estabas feliz y contento, ¿verdad? Creías que Dios estaba contigo y que todo se te permitía. Ahora sí está Josué buscando por qué perdió ante un pueblo pequeño. ¿Cuál era el temor de Josué? Para que su nombre se borrara. Ahí dice. El temor principal era que un pueblo tan pequeño
los había hecho huir, habían perdido la guerra. Cuando entraron a la tierra de Jericó, los reyes decían que les temían, ni siquiera querían acercarse a ellos. Ahora se sentían vulnerables. ¿Dónde estaba Dios con ellos? Si un pueblo pequeño los acabó. Ahora, dice, todos los pueblos vendrán contra nosotros. Ese es el temor que le dice a Dios de su nombre. ¿Qué va a pasar con tu nombre? Pero primero tenían miedo de los pueblos, ¿o no? ¿Se acuerdan de Jacob cuando sus 2 hijos van y matan a los hombres de un pueblo que querían hacer alianza con ellos? De Siquem, que le dice Jacob, ahora todos los pueblos sabrán que somos malvados y vendrán contra nosotros. Se van a juntar. Es el temor que tiene aquí, que ya son vulnerables, que cualquiera los puede acabar. Y entonces le dice a Dios, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Cómo? Salieron corriendo, ¿ah? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre. Por eso hizo hincapié la pastora que primero el nombre de ellos, de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ya no vamos a estar nosotros. ¿Qué va a pasar si somos tu pueblo? ¿Tomarán a otro pueblo? Nosotros ya no vamos a estar. ¿Pero tú qué vas a hacer? ¿Qué le interesa o no? Yo nunca quiero. Si uno no está, tomará otro. Y punto, Él es Dios. Pero, entonces Dios dice que Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto. Son los pecados, ¿verdad, Elsa? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás así? ¿Está enojado con él? ¿Qué hiciste? Está molesto. Versículo 12. Angélica, ¿me lo lees, por favor? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema del medio, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? O sea, quieres la bendición, pero no quieres dejar de ser como eres. ¿Mande? No quieres soltarlo. No quieres soltar lo que tienes. ¿No quieres cambiar? No quieres cambiar. ¿Te gusta venir el fin de semana? ¿Te gusta, gloria a Dios, aleluya? Pones tus alabanzas, pero en tu forma de pensar nunca cambias. Sigues igual. No podrás hacer frente a tus enemigos, te estoy diciendo. O sea, no voy a poder bendecirte, en otras palabras. Yo no puedo estar contigo. Pero era su pueblo. Ya somos cristianos. Pero si tú no cambias, no puedo estar contigo. No te puedo dar victoria. Entonces, el problema de Israel en este capítulo no es el enemigo que sea más poderoso, es el pecado. Es el pecado. Exactamente. Y también aquí me llama la atención, últimamente han crecido los adeptos de la muerte y precisamente la gente se acerca a esa forma de creencia porque no les exige ningún cambio. O sea, ellos quieren ser prosperados, quieren ser protegidos, pero no hay ninguna cuestión que les diga, pues tienes que dejar esto, aquello y lo otro, ¿no? O sea, al contrario, siguen en lo mismo y a raíz de eso, pues también la gente de pronto dice, pues vente para acá porque aquí no te piden nada. Así es. De hecho, la iglesia tal vez nos hemos vuelto un poco relajados, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, es que estamos bajo la gracia. Y nos olvidamos de los mandamientos. Ya no estamos bajo la ley. Dios perdona. Y aquí vemos que no perdonó, ¿o sí?
¿qué tan fuerte sería ese pecado? ¿Qué tan fuerte? Dice que era maldad, cometió maldad en Israel. Pero ¿qué tan fuerte? O sea, ¿no fue el pecado más fuerte el de Adán y Eva? ¿Y no los destruyó? Pasa que creo yo que implícitamente estaba violando el primer mandamiento. Porque no, o sea, el amar es una elección. Es elegir obedecerle, elegir venerarle y todo, ¿no? Y todos los pecados que le menciona a Dios son eso, o sea, no amar a Dios. Muy bien. Entonces, Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, ¿o no? En esta ocasión no perdono ni a quién, ni a sus hijos, que a lo mejor no tenían nada que ver, Los animales. a nada, ni a los animales. Se convirtió en maldición su hogar Sí, y maldición a los demás así es. por desobediencia, ¿no? ¿No será que su demás pueblo sí estaba santificado y él quiere un pueblo santo? ¿Y no quiere de nosotros un pueblo santo? Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que aquí, por ejemplo, cuando Dios le habla a Josué acerca de, diciéndole, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ellos conocían la ley. Ya me estás ganando la predicación del sábado. Esta es la clave, que nosotros tenemos que guardar la ley. Es que es imposible. Y les voy a dar un adelanto. Las tablas originales, las escribió Dios, eran inquebrantables, como en este caso. Inquebrantables. Tenían que cumplirla. No había otra manera. Habla del potencial que Dios quiere, que Dios puso en nosotros para ser santos, para ser a la imagen del Señor. Si nosotros guardamos. Pero nadie de nosotros lo hemos podido guardar. ¿Estamos de acuerdo? El único es Jesús. Por eso es puro y santo, es Dios, es la imagen de Dios. Consubstancial a Dios, dice la Escritura. Las segundas tablas las escribe el hombre. Ya no fue Dios. Las primeras fueron con el dedo de Dios. Las segundas tablas le dice, yo te voy a decir, escríbelas. Porque el hombre, si fueran las primeras tablas, sería inquebrantable su mandato. Es el sello de Dios. Las segundas tablas es la mano del hombre. Entonces, puede haber misericordia de Dios. En este caso, la orden venía directa de Dios, ¿o no? Sí. Directa, inquebrantable. Esto es lo que le va a pasar. Como las leyes. Si no haces esto, con el dedo de Dios las escribió él, el dedo del rey, inquebrantable. ¿Por qué pone Dios leyes tan estrictas? Porque quiere un pueblo santo. Un pueblo que esté con él. Entonces, Y si así nos las brincamos y fuera más blando, ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? Entonces, nosotros necesitamos entender que sí vivimos bajo la gracia, bajo el favor de Dios, pero tenemos la responsabilidad de guardar sus órdenes. ¿O no son sus mandamientos? Los acabamos de leer. Perpetuos los pondrás en los delantales, en los postes, dinteles, en los postes. Y en el Nuevo Testamento, puede decir, eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Y las pondrás en tu corazón, se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo creo que aquí debemos de estar conscientes de que si nosotros hacemos cosas feas, o sea, si pecamos, vamos a manchar toda la familia. Y si nosotros estamos con Dios, salvamos toda la familia. Ah, exactamente. Entonces, este capítulo es una confrontación a nuestras vidas, ¿eh? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Entre más conozcamos de la palabra, más
la línea es más cerrada, el camino es más cerrado. Al principio el camino es ancho, pero conforme vamos conociendo y cambiando nuestra vida y enamorándonos de Dios, nuestro camino va siendo más angosto y más angosto. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos, todos, pero pocos son los escogidos. Aquí parece que Dios es duro, pero así es, para poder entrar a la tierra prometida, para que Él nos pueda bendecir y para que nuestros enemigos nunca podrán hacernos frente, tenemos que estar en una sola línea. No hay de otra. Uno puede decir que esto es muy fuerte. ¿Qué le pasó a Acán? Pues oyó, pero no obedeció. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió acaso? No. ¿Qué le dijo Josué? ¿Qué has hecho? Y fíjate lo que dice él. Acán respondió. ¿Quién me lee el 20? Dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Primero, Josué le habló, hijo mío, ¿no? ¿Cómo le dice? Sí, porque sabía lo que le iba a pasar. Le habló con cariño, ¿no? Sí. Pero él cuando confiesa su pecado, la justicia lo mató. Sí. Por eso, ¿quién lo pudo haber perdonado? Dios. Dios. Es como el que está condenado a muerte, ¿no? Hay alguien que está condenado a muerte y unos piden la clemencia y el favor del presidente, el indulto, y no se lo da. A otros sí, porque Él tiene la autoridad. Así es Dios. Aquí yo creo que Dios nos pone este ejemplo donde no lo perdona, aunque Él dice, sí, yo he pecado. No lo perdona. Y punto. ¿Es cuestión de Dios? Esa es la gracia de Dios. ¿Te fijas? El favor de Dios. Es que estamos bajo la gracia. Sí, pero Él va a decidir. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí un pecado lleva a otro pecado. Aquí, para empezar, él robó, escondió, mintió. Y aquí el versículo que ahorita Angelita nos dio de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesare alcanzará misericordia. Entonces aquí este hombre, aparte de que había robado, encubrió su pecado, no diciendo... ¿Cuál fue el veneno que se le inyectó? El diablo en él. La codicia. La codicia. Codició, tomó La y avaricia. La codicia. ¿Y es uno de los mandamientos? También debemos estar conscientes que el pecado es muerte, no hay otro. Así es. Ahora, piensen en este. Dentro de los 10 mandamientos está este pecado que él cometió. No codiciará. ¿Algún día hemos codiciado? Sí, todos hemos codiciado. Ah, pero Dios es amor. Sí, pero ya lo sabemos. Sí, pero nosotros nos arrepentimos y aquí acá no. Acá no se arrepintió, declaró su pecado. Dijo, he pecado. Pero hasta que lo transplantaron, Bueno, ¿no? y uno pensara, ¿cuántos pecados tengo que no he confesado? O sea, no me he arrepentido, porque ya son parte de mi vida. O hay una cosa muy rutinaria que dice, Dios todo lo perdona. Sí, Dios es amor. Dios es amor. Por eso les decía ayer, me voy en mis 45 minutos de libres de pecado. ¿Tienes chance de pecar? ¿Qué harías? No, con Dios no hay tiempos. Aquí Juanita dijo algo importante, el pecado es muerte. Josué obedeció a Dios cuando dijo, quita el anatema, la tienes que quitar. Fue una orden de Dios, o sea, si él confesó, pero no dice que se arrepintió. Bueno, Pastor, Dios ya había dicho, quita el anatema de en medio. ¿cuál fue la orden al pueblo? Que no tomara nada. Punto. ¿Cuál es la orden que nos da? ¿Que cumplamos los mandamientos? Punto. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. El problema de nosotros es que decimos,
Nadie lo ha cumplido. No es imposible. Entonces, ¿para qué están? Se quiere justificar. Nos justificamos. Estamos bajo la gracia, sí, pero no podemos perderlos de la vista, los pecados, los mandamientos. Eso era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son las leyes de este testamento, del Nuevo Testamento? ¿No son las mismas? Si amamos a Dios, ¿no pecaremos? ¿Sí, pastor? Yo creo que hay una diferencia. La diferencia estriba precisamente, dice el Señor que la obediencia, quiere obediencia en lugar de sacrificio, vamos a decirlo así como dice su palabra. Yo quiero obediencia. Una cosa es, en este caso acá, se reconoce pero no se arrepiente. Esa es la diferencia de que el Señor, cuando el Señor nos perdona solamente, es a través del arrepentimiento, no del reconocer solamente. Por eso Juan los llamaba arrepentimiento, y a través del arrepentimiento venía la salvación. En este caso, por ejemplo, los dos ladrones que estaban a un lado del Señor, uno se arrepintió, uno reconoció, el que reconoció y se arrepintió fue el que dijo, pues nosotros somos esto y esto y esto, pero él no ha hecho nada. Él sí se arrepintió de todo lo que había hecho y por eso le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Fue perdonado él a través no solamente de reconocer que él era un ladrón que sí merecía estar en ese lugar. Entonces yo con eso creo la diferencia. No solamente a veces creemos que ya somos perdonados porque reconocemos lo que somos. También Judas reconoció que había fallado cuando aventó aquellas 30 monedas, pero no fue perdonado tampoco. Pues ahí se ahorcó mejor. En un lado iba el Señor subiendo con la cruz y en el otro lado iba subiendo Judas por gas. La diferencia está precisamente no solamente en reconocer, sino en arrepentirse, que es lo principal. Y el Señor quiere, antes que todos esos mandamientos, antes que todas las cosas que tú hagas bien, ¿sí? Antes que todo eso, quiero obediencia. Es lo que siempre ha pedido de su pueblo. Por eso el pecado entró, por eso la muerte entró, por la desobediencia. Y ese es el medio principal de esto. Él lo declaró, codicié algo que no era mío, ¿no? Eso te trajo tus pecados. Ahora piensen en esto, piensen en que esta línea era de Judá, una línea muy hermosa, ¿no? De ahí vendía David y la perdió. Y no nada más él, sus hijos. O sea, acá se acabó su descendencia en la tierra. Ya no hay sangre. Ya no. Saca a los niños y apedréenlo todo el pueblo. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, vimos que enfrente de la casa nos quedamos, dejaron la paquetería de DHL, ¿ves? En la calle. ¿Por qué? En México se lo hubieran volado. Es más, me dieron ganas de ir a agarrar un paquete a ver de qué se trata. No se crea. Entonces, ¿qué es un país de ley o no? Sí. Sabes que si van ahí, la vas a pagar. Eso no es mío. Respeta. La codicia es, échamelo, ¿verdad? Esto es mío. Un país de leyes. La ley, para que quedara como antecedente, murieron todos. Te aseguro que no lo volvieron a hacer. Un país sin leyes, ¿qué es lo que pasa? Se desborda. ¿Cómo aquí? ¿Verdad? Por eso Dios es un Dios de leyes, ¿o no? Se supone que sí hay leyes en México, más que no se respetan. Bueno, pero Lo que pasa. ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. ¿De qué hemos abusado? Del amor de Dios, ¿o no? Sí. Dios es amor y Dios es misericordioso. Hemos abusado. ¿Qué pudo haber dicho acá? Nadie me ve. Ya la hice con mi familia, es para mis hijos. Ya la hice. Ante Dios no hay nada oculto. Él conoce nuestros corazones. Ciertamente todos somos pecadores. Todos. Pero tenemos que irnos alineando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que eso es lo que nos exige Dios, ¿no? ¿Verdad? Que nos vayamos alineando. Y entonces cuando nos vayamos alineando, este libro es de puras guerras. ¿Contra qué peleó? Contra la vanidad.
¿De qué se infectó Acab? Del orgullo de los amorreos, de la avaricia, del querer estar enfrente, de la codicia. Llegó a su pueblo y llegó a su entorno, que el mismo Josué menospreció a ese pueblo, a Jai, y perdieron. No hay enemigo pequeño, en la vida, no hay pecado pequeño. ¿Mande? Mañana le gana. Mañana le gana, pero ¿qué tenía que hacer? No hay pecado pequeño. El pecado pequeño te va a traer problemas. No pasa nada, sí pasa, ¿verdad? Ellos no podían seguir adelante si no quitaban lo que habían. ¿Y nosotros también? Sí, es igual de la aplicación. Nosotros, cuando andamos bien, nos sentimos diferentes. Cuando andamos medio chuecos, también sentimos que la presencia de Dios no está en nuestras vidas, ¿o no? Sí. Sentimos que tenemos que dejar cosas o la regamos. Tenemos que alinearnos. Y es duro. En la iglesia también tiene que haber normas y leyes, tiene que ser cosas firmes, punto. Orden. ¿Sale? Aquí tenía que haber fidelidad para que haya victoria, y la fidelidad era para Dios, como ya lo habían establecido. El amor a Dios, ¿ah? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está la clave. No quiero perder mi relación. Ese hombre oyó que no tenía que hacerlo y lo hizo. O sea, habemos gente, ¿verdad?, que pudiera ser que tenga muchos años, oye la palabra, pero no está viva, como usted siempre nos dice. Y este es un reflejo. La iglesia es bonita, pero también tiene que poner, nivelar las cosas y poner cosas firmes. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. En esta mañana te pedimos tu misericordia, Señor. Si en nuestra vida, Señor, hemos pecado conscientemente o inconscientemente, hoy te suplicamos perdón, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Limpia nuestro espíritu, limpia nuestra alma. Quita tú lo que no es bueno para nosotros, lo que estorba. Quita tú de nuestra vista la codicia, la ambición, Señor. Permítenos estar a tus pies todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.